Perfecto, vamos a iniciar entonces con la enseñanza de este domingo. Es el domingo 31 del Catecismo de Heidelberg y ya hemos finalizado el tema de los sacramentos. Ya con la enseñanza anterior finalizamos todo el tema de los sacramentos, qué son los sacramentos, la definición. Tocamos la definición de lo que es el bautismo, la definición de la Santa Cena, hablamos de lo que son estos sacramentos, cómo deben ser administrados, quiénes pueden participar de estos sacramentos, tanto del bautismo, de la Cena del Señor. Hablamos de la importancia y de la santidad de estos sacramentos, que son realmente muy santos y muy importantes delante de Dios, tanto así que cualquiera que procura deshonrarlos o que se acerca indignamente a estos sacramentos no recibe bendición del Señor, sino maldición. Y en ese momento, en el domingo 31, vamos a tocar precisamente un tema. Recuerden que el catecismo es una enseñanza a modo de preguntas y respuestas. Por lo tanto, una pregunta, o normalmente la siguiente pregunta, siempre tiene que ver con algo que escuché de la respuesta anterior que no me quedó claro. O sea, estamos desglosando una pregunta, perfecto, me das la respuesta, pero en esa respuesta yo volví a escuchar algo que no me quedó claro, que no sé lo que es, y yo te pregunto qué es eso. Y es lo que está sucediendo en este caso. En una de las respuestas anteriores que vimos, que fue precisamente de la Cena del Señor, dijimos que había solamente una razón por la cual un ministro le puede prohibir a un creyente recibir la Cena del Señor. ¿Y esa razón cuál es? Pues el pecado público. El pecado público, el pecado que daña a la iglesia, que sea público, que sea escandaloso, que no sea simplemente algo que dijo, que no sea simplemente algo que pensó, sino que lo hizo, robó, adulteró, fornicó, incluso asesinó. Si es que no lo meten en la cárcel, ¿no? Porque ya incluso un asesino, un robo, los pueden incluso hasta meter en la cárcel y si no puede salir de la cárcel, pues ahí se quedará. Se podrá arrepentir nuevamente en la cárcel, pero ya allí no se puede hacer nada. Pero a esto se refiere. Cuando son este tipo de pecados, ¿ok? Hay una marca que es precisamente una de las marcas de lo que una verdadera iglesia debe ser, que es la disciplina eclesiástica. La disciplina se debe ejercer en la iglesia ¿para qué? Precisamente para poder preservar la santidad del pueblo de Dios. Para eso es la disciplina eclesiástica, para que se pueda preservar en la iglesia la santidad, para sacar al tomate podrido, que puede podrir a los demás tomates, y que así los demás que queden y que hayan presenciado lo que sucedió, tengan temor de ser ellos mismos expulsados de la iglesia por el ministro, por la iglesia y por el mismo Dios, expulsados de su reino. Entonces, ¿qué era esto? Cuando nosotros estábamos viendo la enseñanza de la Santa Cena y vimos esto, en la respuesta decía que el ministro puede privar a una persona o a un creyente de la Santa Cena si estaba en uno de estos pecados y no se quiso arrepentir, pero dijo una frase: haciendo uso de las llaves del reino de los cielos. El ministro puede hacer esto haciendo uso de las llaves del reino de los cielos. El ministro puede aplicar esta disciplina haciendo uso de las llaves del reino de los cielos. Entonces, esa es la pregunta 83. Esto fue lo que la persona, digámoslo así, no entendió. Y ahora lo está preguntando: ¿qué son las llaves del reino de los cielos?
¿qué son las llaves del reino de los cielos? Y la respuesta dice así: las llaves del reino de los cielos son la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Esto son las llaves del reino de los cielos. Pero nosotros, por supuesto, vamos a ver esto en detalle y lo vamos a desglosar en este momento. En primera instancia, la primera pregunta se va a quedar así. La primera pregunta es simplemente descriptiva. Es para decirte cuáles son, pero luego las vamos a desglosar. Entonces, la primera pregunta es simplemente para aclarar eso. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica. ¿Por qué se les llaman llaves? Y llaves del reino de los cielos. Porque a través de estas llaves se le abre el cielo, la entrada al cielo a los fieles, a los creyentes, y a los impíos, a los incrédulos, a los hipócritas se les cierra la entrada al reino de los cielos. Y ya vamos a ver el desglose en la siguiente pregunta. La primera pregunta simplemente para describir esto brevemente. Ahora la siguiente pregunta vamos a entrar en el detalle. Y la siguiente pregunta, por supuesto, es la pregunta de este detalle, ¿cómo es? Y dice así: ¿de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Evangelio? Obviamente esta tenía que ser la pregunta. Si la enseñanza se basa en preguntas y respuestas, y tú me preguntas que cuáles son las llaves, y ya yo te dije cuáles son las llaves, ahora tú me vas a explicar a mí cómo se usan estas llaves. Y la respuesta es esta: cuando según el mandamiento de Cristo públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general, y a cada uno en particular, que todos los pecados le son perdonados por Dios, por los méritos de Cristo, todas las veces que abrazaren con verdadera fe la promesa del Evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en su maldad. Según testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Entonces, para esto, primero, antes de empezar, de ahondar más en la explicación, un pasaje que es clave, o mejor dicho, dos pasajes que son clave. Dos pasajes. Bueno, primero había puesto el de Juan, pero quiero leer primero el de Mateo. Son dos pasajes, uno en Mateo y uno en Juan. Vamos a leer primero el de Mateo. En este momento, ahora viéndolo, me parece más conveniente primero el de Mateo. Dice así, Mateo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, versículos 18 y 19. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí el versículo que lo dice textualmente en la palabra: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el texto posiblemente más clave, digamos. Porque hay varios que podrían denominarse claves. Como por ejemplo el que vamos a leer ahora en Juan 20. Que no menciona textualmente las llaves del reino, pero menciona la función. Ok. Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Juan 20 del 21 al 23. Dice así:
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es exactamente la misma idea que se expresa en el pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 16. ¿Y qué significa esto? Significa dos cosas. En primer lugar, significa que el Señor, para gobernar a su iglesia, Él tiene que dejar en el mundo, digámoslo así, como representantes suyos. ¿Qué son los ministros? Y digamos, los ministros más altos, o los que están en el fundamento de lo que es la iglesia, fueron los apóstoles. Debemos entender que el Señor, para poder gobernar su iglesia, como leímos hace un rato en Romanos, que leímos: irrevocables son los llamamientos y el don de Dios. El Señor, para poder gobernar a su iglesia, ha establecido ministros, líderes, pastores, maestros, apóstoles, profetas, y a cada uno le entregó una autoridad particular. Por ejemplo, los apóstoles y los profetas, su principal función y autoridad especial de parte de Dios es que ellos eran profetas directos de Dios para que su santa palabra fuera escrita. O sea, la autoridad que ellos tenían era muy superior que la de cualquier otro ministro. Por ejemplo, la autoridad de Pablo era muy superior a la autoridad que podía tener Timoteo. Sin embargo, los dos tenían autoridad. Y cuando el Señor dice en estos dos pasajes, en Mateo, que habla de las llaves, dice: a ti te entregaré las llaves, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y cuando les dice a los apóstoles: a quienes les remitan los pecados les son remitidos, y a quienes les retengan los pecados les son retenidos, allí el Señor lo que está haciendo es confiriéndoles una autoridad. Es como si el Señor les estuviese diciendo: miren, yo no voy a estar presencialmente, yo, el Señor Jesucristo, no voy a estar. Yo voy a estar en el cielo, voy a estar a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes, igual acompañándolos siempre a través del Espíritu Santo, que sí va a estar en ustedes. Pero yo necesito que presencialmente alguien me represente, que presencialmente alguien tenga autoridad directa de mí en la iglesia para confrontar el pecado y para aplicar disciplina por el pecado y para preservar la santidad de la iglesia. Necesito que presencialmente alguien lo haga, y por eso yo les voy a dar esta autoridad. Entonces, las llaves del reino de los cielos es precisamente esto. ¿De qué manera funcionan estas llaves del reino de los cielos? Ya vimos que las llaves del reino de los cielos son dos: la predicación del Santo Evangelio y la disciplina. Ok, entonces estamos en la pregunta donde vamos a explicar cómo, de qué manera, con el Santo Evangelio, con la predicación del Evangelio, un ministro, no solamente los apóstoles, ya vamos a explicar esto bien, no solamente los apóstoles, sino cualquier ministro, cualquier pastor, tiene esta autoridad de Cristo, tiene estas llaves del reino de los cielos, y las puede utilizar tanto para abrir la entrada al reino de los cielos como para cerrar la entrada del reino de los cielos. Y ya vamos a ver de qué manera. Cuando en este momento, por ejemplo, en este momento que se está llevando a cabo una predicación, se está llevando a cabo la predicación de la palabra, se va a llevar a cabo la predicación del Evangelio, eso significa que el ministro está anunciando la palabra
Y de alguna manera es como si, imagínenselo, porque obviamente no está sucediendo. Imagínenselo. Es como si el ministro estuviera haciendo uso de las llaves al predicarte el evangelio. Estuviera haciendo uso de las llaves y te estuviese abriendo la puerta. Y te estuviese diciendo, mira, este es el camino. Esta es la puerta al reino de los cielos. Arrepiéntete de tus pecados, cree completamente en el Señor Jesucristo, que Él pagó por tus pecados, que Él se sacrificó por ti y serás salvo. Sin obras, sin tener que hacer nada adicional, gratuitamente el Señor te ofrece la salvación simplemente recibiéndolo con verdadera fe. De esa manera, el ministro le está abriendo la puerta. En la congregación, a cualquier persona que le predique, está abriendo la puerta al reino de los cielos. Sin embargo, aquí esto es un contexto más eclesiástico, sobre todo en cuanto a cerrar la puerta. Sobre todo en cuanto a cerrar la puerta. En cuanto a la disciplina. Ok, de esta manera, predicando el evangelio, se abre la puerta. ¿De qué manera se cierra la puerta predicando el evangelio? El ministro advierte. Ok, tú sabes que creer en Cristo te puede llevar a la vida eterna. Cristo te puede perdonar tus pecados. Para eso Él derramó su preciosa sangre. Pero, si tú te rehusas, si tú no quieres creer en Cristo, tendrás maldición, tanto en esta vida como maldición eterna en el infierno, bajo la ira de Dios. Entonces ya vamos entendiendo más o menos lo que significan estas llaves. Parece un poco confuso por la manera, digamos un poco confuso y a la vez no. Cuando ya entendemos bien de qué se trata, vemos que no es tan confuso, pero al principio podría parecer confuso. ¿Por qué el Señor no simplemente habló de pecado, como suele Él hablar? Arrepentimiento, pecado, fe, sino que en este caso quiso hablar de unas llaves. Pero lo hizo por una razón. La razón de que Él no habló sencillamente de pecado, de arrepentimiento, de fe, utilizando esos términos, es porque cuando Él dice llaves, se está refiriendo a una autoridad que no todas las personas tienen. Esas llaves del reino de los cielos representan la autoridad que el Señor ha dado a los ministros. Por supuesto, se los dijo principalmente a los apóstoles porque fueron los ministros principales de la iglesia, los primeros, los que estuvieron y los que participaron y los que Dios utilizó para la fundación de la iglesia. Es por eso que Cristo no simplemente habla aquí de predicación. No simplemente estamos diciendo, ay, mi vecino que se convirtió y ya a la semana empezó a predicar. Y está predicando el evangelio y qué bueno, y incluso ya hizo que se convirtieran hasta 2 o 3 personas. No es simplemente eso. Si tú le predicas el evangelio a tu vecino y tu vecino se convierte y tu vecino empieza a predicar a la semana, eso está bien, él puede predicar el evangelio. Él conoce el evangelio, él puede predicar el evangelio, él tiene deseo de que el evangelio sea predicado, lo puede hacer y de hecho lo debería hacer. Si tiene oportunidad lo debería hacer. Pero tu vecino no tiene la autoridad de Cristo, no tiene la autoridad directa de Cristo, es decir, no tiene las llaves. Estas llaves de las que estamos hablando del reino, las llaves del reino de los cielos no las tiene. Porque es una autoridad específica que Dios le entregó al ministro. A los ministros.
Por supuesto, ahorita solamente compete a los pastores, a los obispos, porque ya ahorita no existen apóstoles, no existen pastores, no existen profetas, sino que solamente hay obispos. Eso es lo que tenemos ahorita en la iglesia. Correcto. Entonces, el Señor ha entregado esa autoridad a los pastores para que ellos puedan de esta manera abrir o cerrar la puerta del reino de los cielos en la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio. ¿Cómo? Precisamente por eso es tan importante que el ministro predique tanto la advertencia de no creer en el Evangelio como la promesa del Evangelio. Porque si yo como ministro predico solamente la promesa del Evangelio, mira, si tú crees en Cristo, tú tendrás vida eterna. Pero yo no te advierto lo que te va a pasar si no crees, yo soy hallado un falso ministro. Yo te estoy muy generosamente ofreciendo la puerta de entrada al reino de los cielos, pero no te estoy advirtiendo que esa puerta se va a cerrar de golpe en caso de que tú decidas, de que alguno decida no creer en el Evangelio. Entonces, para que el ministro sea fiel, para que el ministro use debidamente de la autoridad que Cristo le entregó, para que use debidamente las llaves del reino de los cielos, él tiene que predicar tanto la promesa del Evangelio, que es la vida eterna en Cristo, como la advertencia de la inminente condenación que le espera a todos aquellos que no creen. Y ya vamos a desglosar un poco más en la siguiente pregunta, que es más precisamente en cuanto a la disciplina eclesiástica. ¿De qué manera, ya vimos cómo se abre y se cierra el reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio? Ahora, ¿de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica? Esas son las dos llaves del reino de los cielos, la predicación y la disciplina. Por eso comentaba que este tema es más que todo en el ámbito eclesiástico. Más que todo en el ámbito eclesiástico. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la disciplina. Un ministro no puede ir por allí disciplinando a creyentes que no pertenezcan a su iglesia o simplemente no se puede. Un ministro tiene autoridad sobre las personas que son miembros de la iglesia donde él es líder. Es allí donde él tiene autoridad y de eso vamos a hablar en este momento, de la disciplina. Entonces, ¿de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica? Cuando, según el mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo, y después de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren apartarse de sus errores o maldades, son denunciados a la iglesia o a los que han sido amonestados por ella, y si aún no obedecen a la amonestación de estos, entonces, por la prohibición de los sacramentos, son expulsados de la congregación cristiana y por el mismo Dios del reino de Cristo. Y otra vez recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia, cuando prometen enmienda y lo demuestran por sus obras. Ya estamos entendiendo qué significa esta autoridad de las llaves del reino de los cielos que el Señor les entregó a los ministros de su pueblo, de su iglesia. Entonces, cuando un ministro está haciendo uso de las llaves del reino de los cielos, vamos a tener que seguir el principio que Cristo nos dejó en su palabra en cuanto a la disciplina, que lo vamos a leer textualmente ese pasaje en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Aquí
el Señor Jesucristo enseñando cómo los ministros y cómo la iglesia debe aplicar la disciplina, menciona las llaves del reino de los cielos. Allí está, digamos, la asociación. Por eso es que siempre nos esforzamos de que toda enseñanza realmente esté en la Escritura. Recuerden, no simplemente, nosotros venimos a estudiar el catecismo de Heidelberg y lo que dice el catecismo de Heidelberg es amén. No. Lo que dice el catecismo de Heidelberg es amén, en tanto el catecismo se ajuste, se sujete, se adecúe a lo que enseña la palabra de Dios. Igualmente con el ministro. No, el ministro lo dijo y es amén. No. El ministro lo dijo y es amén, ¿no? Lo que dijo el ministro es amén, en tanto el ministro se ajuste, se adecúe, se amolde a lo que dice la palabra de Dios. Y si no es así, entonces lo que dijo el ministro no es amén. Y si no es así, entonces lo que dice el catecismo no es amén. Porque la palabra final, la autoridad final, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces, dice así el pasaje, Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Bueno, vamos a leer hasta el 22. Vamos a leer hasta el 22, ¿ok? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí el Señor está explicando detalladamente cómo funciona la disciplina eclesiástica. Y si ustedes se dan cuenta, como el mismo Señor lo está diciendo, esta disciplina de alguna forma no empieza directamente con el ministro, empieza con los miembros de la iglesia. Porque, digamos, eso es una forma de disciplina. Amonestar a alguien, reprender a alguien es una forma de disciplina. Entonces, en la disciplina eclesiástica realmente están involucrados, no solamente el ministro está involucrado. No solamente el ministro está involucrado, sino que está involucrada también la iglesia. Por este motivo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. El Señor dice, bueno, si te oye, perfecto. Ya. Lo hiciste que se arrepintiera de su pecado y que siguiera en el camino correcto, en el camino de mi palabra, perfecto. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Una vez más vemos que el proceso principal es con la iglesia. Si mi hermano no me escuchó a mí, entonces dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, que yo debo buscar a otros 2 hermanos. ¿Para qué? Para que ya no sea algo simplemente entre esta persona que cometió el pecado, que cometió la falta y yo, sino que ya hayan testigos. Entonces ya vamos a hacer 3 testigos. Los otros 2 hermanos y yo, que vamos entonces a tener constancia de toda palabra que se diga en la conversación y de toda la reprensión que se pueda llevar a cabo. Ok. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos nosotros entonces, por supuesto, cuando dice dilo a la iglesia, ya se refiere a decirlo directamente
al ministro y se refiere también a decirlo a la congregación completa. O sea, ya se refiere a exponer a esta persona que ha cometido el pecado directamente con el ministro y directamente a toda la iglesia. Exponerlo. Y si esta persona, luego de haber recibido la primera amonestación solo con su hermano, luego de haber recibido la amonestación de su hermano y 2 hermanos más, o sea 3, y no se arrepiente, y luego de haber sido expuesto a la iglesia, su pecado se descubrió, y todavía así no se arrepiente de su pecado, el Señor dice, ténganlo por gentil y publicano. Ahora bien, ¿qué significa tenerlo por gentil y publicano? Por eso, la respuesta que acabamos de leer en el catecismo dice, por la prohibición de los sacramentos son expulsados de la congregación cristiana. Porque si hay un hermano dentro de la iglesia y yo lo considero como gentil y publicano, entonces esa persona no debería estar en la iglesia, porque la iglesia no es para gentiles y publicanos, la iglesia es para cristianos. Por lo tanto, cuando el Señor dice que hay que tenerlo por gentil y publicano, significa que debe ser expulsado de la iglesia. Y seguidamente en el siguiente versículo, el Señor dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y en el versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, eso es un versículo que es bastante debatido en algunos círculos de lo que significa este atar y desatar de que habla el Señor Jesucristo. Hay algunos círculos pentecostales, carismáticos, más que todo, que afirman que esto es una declaración que el Señor Jesucristo ha hecho porque el Señor Jesucristo le ha dado autoridad a todos los creyentes de atar y desatar distintos tipos de bendiciones, de salud y este tipo de cosas, como por ejemplo, que en una oración puedan decir desato salud o desato, bendiciones de prosperidad, bendiciones económicas, o lo han utilizado incluso también como una especie de poder para atar espiritualmente de alguna manera a los demonios y a Satanás, como por ejemplo en una oración de igual manera que puedan decir en este momento ato a los demonios y evito que me puedan hacer daño o este tipo de cosas. Ya vemos que no tiene absolutamente nada que ver. El mismo contexto de lo que está diciendo el pasaje nos dice que se está hablando de la iglesia. De la iglesia. Básicamente, cuando el Señor Jesucristo está diciendo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, lo que Cristo les está diciendo es, ustedes tienen la autoridad de mi parte, directa de mi parte, de que cuando ustedes reprendan a una persona que no se quiso arrepentir, que no le prestó atención ni a ustedes ni a la iglesia, ustedes tienen la autoridad de mi parte de expulsarla de la iglesia. Y si ustedes la expulsan de la iglesia, yo la expulso de mi reino. Eso es lo que significa. Lo que ustedes decidan en la tierra, yo lo apruebo en el cielo.
Por eso, cuando una persona es expulsada de esta manera por pecado y por disciplina, cuando es expulsada de la iglesia, esa persona debe temer por su vida y arrepentirse lo más pronto que pueda. Porque al haber sido expulsado de la iglesia, eso significa que Cristo también la ha expulsado de su reino. Eso es lo que significa. De igual manera, esto es en cuanto a que se cierra la puerta del reino de los cielos. De esa manera se cierra con la disciplina eclesiástica. Cuando una persona es expulsada de la iglesia, se le cerró la puerta del reino de los cielos. ¿Y quién lo hizo? O mejor dicho, Cristo lo hizo a través de ¿quién? A través de los ministros, que son a quienes les ha dado la autoridad y les ha dado las llaves del reino de los cielos. ¿De qué manera entonces, por esta misma disciplina eclesiástica, se abre la puerta del reino de los cielos? Bueno, se puede abrir de nuevo la puerta del reino de los cielos mediante la disciplina eclesiástica, porque cuando una persona que ha sido expulsada de la iglesia por un pecado, porque no se quiso arrepentir o por muchos pecados, esta persona, por supuesto, no ha sido echada de la iglesia, no ha sido expulsada de la iglesia por la iglesia, por el ministro y por el mismo Cristo para condenación. No. Recordemos que las reprensiones del Señor, recordemos que la disciplina del Señor nunca es para condenación. Precisamente se expulsa a esa persona de la iglesia para que pueda de verdad tener en su vida, que pueda sentir lo que es la disciplina directa de Dios, el castigo directo de Dios, y pueda tener conciencia de su pecado y arrepentirse. Cuando esa persona se arrepiente y vuelve a la iglesia pidiendo perdón a la iglesia de lo que hizo, reconociendo su falta y admitiendo que va a enmendar su vida como cristiano, demostrándolo verdaderamente con su vida, esa persona debe ser admitida de nuevo en la iglesia. Y eso, por supuesto, significa que Cristo la recibe también nuevamente en su reino. Y de esta manera se le ha abierto otra vez la puerta del reino de los cielos. Por esto es muy, muy importante tener claro de que esta autoridad, de estas llaves del reino de los cielos, Dios se lo ha dado a sus ministros, a los ministros de su pueblo, a los pastores de las iglesias. No cualquiera tiene esta autoridad. No cualquier creyente, ni siquiera los diáconos. Esta autoridad Cristo se la ha dado a los ministros de una manera especial. Todos pueden predicar el evangelio. Todos pueden dar una reprensión. Incluso ya vimos que entre los mismos hermanos, Cristo dice que entre hermanos se pueden exhortar. Puede haber una reprensión. Pero no es, fíjense, ahí está la clave, no es sino hasta que lo sabe toda la iglesia y el pastor, cuando entonces el pastor o los pastores pueden decidir aplicar de verdad la disciplina. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia lo sepa, aunque la iglesia pueda hacer algunas cosas por su cuenta, y no está mal, ojo, no está mal, si lo hacen con orden, como Cristo lo manda, no está mal, de verdad buscando la restauración de la persona, no está mal, pero la autoridad, las llaves del reino de los cielos, la tienen los ministros. Al predicar el evangelio y al aplicar la disciplina eclesiástica. Esa autoridad se ve muy sencilla. Por ejemplo, los domingos vamos a la iglesia y nosotros no vemos que es un miembro normal de la iglesia que predica. El miembro de la iglesia que predica es el ministro. Entonces, obviamente el ministro es el que tiene la autoridad. El ministro es el que tiene las llaves del reino de los cielos para que a través de la predicación del evangelio pueda abrir y cerrar la puerta. ¿Cómo?
hablando tanto la promesa del Evangelio como la advertencia del Evangelio si no crees en esta promesa del Evangelio. De igual manera, no es un miembro común de la iglesia, o no es ni siquiera la totalidad de la iglesia, la que puede tomar la final palabra en cuanto a la disciplina eclesiástica. Se toma la final palabra cuando lo sabe toda la iglesia, pero además de que lo sabe toda la iglesia, el ministro también lo sabe, y el ministro o los ministros guiados por Dios y su palabra son los que toman la decisión y son los que aplican la disciplina eclesiástica. Lo que quiere decir es que, vuelvo al texto que leímos en Romanos 11, que irrevocables son los llamamientos y los dones de Dios. Lo que Dios da como ministerio, como don, como autoridad, es algo especial que viene de Él. Es un llamamiento especial que viene de Él, es un don especial que viene de Él, es una autoridad especial que viene de Él. Y se tiene que respetar porque es el orden que Él ha establecido en su iglesia para poder gobernar a su iglesia a través de su santa palabra, a través del Espíritu Santo y a través de los ministros. A través de los ministros. Porque cuando un ministro habla, cuando un ministro está predicando, está hablando en nombre del Señor. Es como si el ministro dijera, así dice el Señor. Así como ocurría en el Antiguo Testamento, así tal cual. Tal cual. Lo mismo. Solamente que ahora el Señor no nos habla a través de la voz audible, sino que nos habla a través de su palabra. Y nosotros con la palabra en la mano decimos, así dice el Señor. Es lo mismo. Entonces Dios ha dado esa autoridad, la autoridad de predicar el Evangelio y la autoridad de aplicar la disciplina en su iglesia para preservar la santidad de su iglesia. Esa autoridad se la ha dado a los ministros. Por lo tanto, los ministros tienen un gran privilegio de parte de Cristo, pero también tienen una responsabilidad muy grande. De hecho, yo la llamaría una responsabilidad terriblemente grande. Porque el ministro es responsable directamente delante de Cristo de la santidad del pueblo de Cristo, de la enseñanza del pueblo de Cristo y de todo, básicamente de toda la vida espiritual de las personas que están a su cargo. Mejor dicho, de los creyentes que están a su cargo. Él es responsable. Él es responsable de mucho, de mucho, de mucho. Incluso de cosas que podrían parecer principalmente responsabilidad de la persona, del miembro de la iglesia, que por supuesto sí lo es, todos tenemos responsabilidad individualmente. Como individuos todos tenemos responsabilidad, pero incluso aunque todos tenemos responsabilidad como individuos, si un miembro de la iglesia le está yendo, digamos, mal, en algún sentido espiritual, digamos en la fe o en santidad, en pureza, en conocimiento, Dios va a llamar primero al ministro. Y va a examinar primero al ministro antes que a la persona. Y el ministro va a tener que rendir cuentas. Y el Señor le va a decir, ¿qué has hecho tú para guiar a esta oveja mía? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué estás aportando a su vida espiritual? Y más le vale al ministro salir bien en esas preguntas. Y que el Señor vea y diga, sí es cierto. Tú lo has estado guiando, lo has estado enseñando, le has estado mostrando mi palabra, has hecho todo lo que te compete y ya él está haciendo así porque quiere. Pero puede ocurrir lo contrario y sería muy terrible para ese ministro que el Señor le pida cuentas y el Señor se dé cuenta, no estás predicando la palabra como debes, no estás exhortando como debes, no estás aconsejando como debes, no estás pendiente de su vida, no te importa. Y esto es
un escenario bastante desfavorable para este ministro. Porque sí, perfecto, tenemos este maravilloso privilegio de parte de Cristo de poder predicar el Evangelio y de tener esta autoridad y de hablar de parte de Cristo, pero también tenemos una terrible responsabilidad. Ok, entonces ya vimos el pasaje de Mateo donde se aplica la disciplina. Ya vimos el pasaje donde se aplica la disciplina. Ahora bien, quiero que leamos otro pasaje donde vemos un ejemplo de cómo se debe aplicar la disciplina eclesiástica. Y luego de que leamos este pasaje de cómo se debe aplicar la disciplina eclesiástica, vamos a leer un segundo pasaje donde vamos a ver cómo es, cómo recibimos a un hermano arrepentido para poder levantarle la disciplina, para que vuelva a ser readmitido. Todo eso está en la Escritura, ya lo vamos a ver. Primero vamos a leer el otro pasaje donde aparece la disciplina eclesiástica, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Allí se ve claramente la aplicación de la disciplina. Y en la misma carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, nosotros vemos cómo se recibe a un hermano nuevamente en la iglesia porque se ha arrepentido y ha empezado a demostrar con su vida su arrepentimiento, y vemos claramente en este pasaje cómo es. Segunda de Corintios del 5 al 11. Pero si alguno, dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a la tal persona, o sea, la que pecó, la que fue expulsada, esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces, vemos de esta manera cómo la palabra es clara, nuestro Señor Jesucristo es claro en la autoridad que le ha dado a sus ministros, autoridad de predicar el Evangelio directamente en nombre de Cristo y autoridad de aplicar la disciplina en su pueblo, en su iglesia, también directamente de parte de Cristo, tanto que cuando un ministro predica el Evangelio, lo predica directamente de parte de Cristo. Cuando un ministro da la advertencia del Evangelio, la da directamente de parte de Cristo. Cuando un ministro en la iglesia aplica disciplina eclesiástica, la aplica directamente con la autoridad y la autorización de Cristo. Y cuando un ministro retira la disciplina y recibe nuevamente al hermano que fue disciplinado, lo recibe también con la autoridad y la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta autoridad es lo que significa tener las llaves del reino de los cielos. Y estas llaves del reino de los cielos son la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica.